Rápida. Ya le voy a dejar de compartir porque hay alguien que está. Ah, sí, ingresó. Maravilloso. Listo. Buenas noches, queridos alumnos y alumnas de nuestro querido Colegio San Alfonso. Bienvenidos a nuestra 13ª clase de matemática. Con vuestro querido profesor del área, don Máximo Paradarrain, quien les habla, nuestra querida educadores diferenciales, la señorita Beatriz Lobos Ramírez, la señorita Karen Espíndola Castro, y ustedes, mis queridos alumnos del tercero y cuarto medio A y B de nuestra vespertina San Alfonso. Adivinen qué vamos a continuar viendo: las ecuaciones cuadráticas. Y los objetivos para hoy día son dos. El primero, vamos a identificar características de la función cuadrática. Acuérdense, ahí el título arriba dice ecuaciones cuadráticas, que hasta ahí todavía estamos viendo. Pero abajo el objetivo dice, vamos a identificar características de la función cuadrática. Si hicieron la tarea del libro, se van a dar cuenta por cuál es la pequeña diferencia. Después, una vez que vemos características, vamos a calcular el discriminante de una función cuadrática. ¿Y para qué lo vamos a calcular? Para determinar su intersección con el eje X. Hasta aquí estoy hablando en chino, pero una vez que vean los siguientes diapos van a saber qué vamos a hacer al final. Vamos a revisar la actividad del libro. ¿Se acuerdan que de la guía de aprendizaje número 2, que se titula Las funciones cuadráticas, la actividad era leer las páginas 7 y 8, desarrollar los ejercicios en la página 8 y ver si hay alguna diferencia? Vamos a la primera parte. Esas son las dos páginas que ustedes tenían que leer, y al final de esta segunda página aparece un set de 6 ejercicios bien cortitos. Se demoraron más en leer que en hacerlo. Entonces vamos a desarrollar la actividad, ¿cierto? Y si se fijan me piden que identifiquen los coeficientes A, B y C, pero ahí no está igualada a 0, no importa, no está igualada a 0 porque no es una ecuación, es una función. Esa es la única diferencia. Veamos, ahí está. Pero los coeficientes son los mismos. Si ustedes vieron el libro se dan cuenta que cumplen las mismas características. Cumplen las mismas características, ¿cierto? A es el que acompaña al x cuadrado, que es 3. B, el que acompaña el X, y C es el término libre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda en el primero? No, profe. Listo. En el segundo, fíjense, yo no las voy a ordenar, las voy a ver tal cual están, porque ahí están tan semi-ordenadas. En el segundo, en el B, 2 es el que acompaña el X al cuadrado, y menos 5 es el que acompaña el X. Y C no hay, por lo tanto es 0. En el segundo, en el tercero, el X cuadrado está solito, por lo tanto es un 1. 1. La X no aparece, por lo tanto es 0. Y aparece el menos 2 como término libre. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Lo mismo que la ecuación cuadrática. Aquí fíjense, menos 2, el que acompaña el x cuadrado, 3 es el que acompaña el x y 8 es el término libre. Fíjense que en el otro no aparece x, no importa, pero ¿qué variable aparece al cuadrado? La t, ¿cierto? Dice f de t, arriba en el d dice f de x. X va a ser mi variable. En el otro me puede cambiar la letra. Actividades del libro. ¿De qué página? 7 y 8, páginas 7 y 8. Entonces en el E yo me fijo en el número, en la letra que está elevada al cuadrado, que sería T. ¿Qué número acompaña a la T al cuadrado? Menos 8. Menos 8. A la T, 8. 32. Y no hay término 32. libre. 0. Fíjense en el F, no lo voy a ordenar. ¿Qué número acompaña a la T cuadrado en el F? 2. Menos Menos 2. 2. Menos 2. Menos 2, perdón. ¿Hay alguna T solita como en el de arriba? No, 0. No, por lo La tanto B. es 0 el B. 0. ¿Y hay término Y el libre? 1. Sí, 1, 1. perfecto. ¿Ves? Eso es todo. Y eso ya lo sabemos hacer porque traemos la práctica de la ecuación cuadrática. Listo. Dice la tercera pregunta, decía, ¿visualiza alguna diferencia? Ahí está, dice, forma algebraica de la función cuadrática. Fíjense que nosotros identificamos los coeficientes A, B, C, y fíjense, cumple la misma condición. A tiene que ser distinto de 0, o si no, no sería función cuadrática, ¿cierto? ¿Qué diferencia vieron?
Una que es función cuadrática y no ecuación. Función Ajá. cuadrática. Y fíjense, ahí está la diferencia. ¿Lo ven? La flechita le indica f de función. Puede F de ser, fusión. puede ser una Silencio, g, Diego. puede ser una h, ¿sí? Una W de X, y la X en este caso en algunos ejercicios vimos que era otra letra, era una T. No importa, pues uno les va dando de acuerdo al problema, pero en el fondo se entiende. Vamos a ocupar F y X para generalizar. Ya, listo, esa es la diferencia. Y no está igualada a cero la esa expresión, ¿se dan cuenta? Ya. ¿Dónde estás? Hay algunos ejemplos, miren, en el A sale F de X, en el B dice Y. Aló. Silencien los micrófonos, por favor. Gracias, muchas gracias. Ya, sigamos avanzando. Ahí tienen varios ejemplos. Función cuadrática. Miren, la función cuadrática también recibe el nombre de parábola. Acuérdense de eso, parábola. Por ejemplo, ¿han visto las antenas estas con las de TV cable y cosas por el estilo? Esas son parabólicas, tienen forma de parábola. ¿Por qué? Porque fíjense en la forma de una parábola. Es así. Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Ya? Y estas, cuando uno las grafica en matemáticas, se extienden infinitamente ambos brazos infinitamente hacia arriba, en este caso, y la otra se extiende infinitamente hacia abajo. Generalmente uno usa la parte de la parábola que necesita nomás, por ejemplo, puede usar esa pura parte, no toda la extensión. Pero más o menos eso le indica que se extiende infinitamente hacia arriba, si está orientada hacia arriba como la parábola celeste, o como la café que se orienta infinitamente hacia abajo. ¿Ya? Ya, de esas parábolas que ustedes ven ahí, la parábola la podemos encontrar en la vida cotidiana, lo podemos encontrar en el deporte, en los juegos, en la naturaleza, en la arquitectura y en otras diversas áreas. No, se dirán ustedes. Vamos, veamos algunas, miren. La parábola en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan de la forma, cierto? ¿Ven? Curva hacia arriba o curva hacia abajo, ¿cierto? ¿Alguien podría pensar en qué podríamos tenerlo? Miren, una simple pileta de una plaza, ¿sí? Ahí hay otro tipo de pileta. ¿Se dan cuenta que forman una parábola? Más abierta, más cerrada, más juntita, da lo mismo, pero es una parábola. Fíjese la niña cuando uno juega con una piedra de una mano a la otra, en el fondo lo que hace es una parábola, ¿cierto? Porque la tira hacia arriba y va generando un arco de circunferencia para... Miren, ahí se grafica mejor, ¿ven? Con el malabarista, ahí tenemos una parábola. En la vida cotidiana, cuando uno juega la pelota con algún balón, con alguien, lo tira hacia arriba, ¿cierto? Alto, uno dice Chile y sale corriendo cuando juega las naciones. Cuando da el bote una pelota de tenis, se forman parábolas. O cuando el jugador, ¿cierto? Como el partido de hoy día, la pelota le llega y da un bote y la atrapa después del bote. Ese bote, si se dan fija, es curvo, forma una parábola. En la vida cotidiana, mire, un péndulo, un simple péndulo que uno puede jugar con una monedita o un anillo amarrado en un hilo y lo tira y ese es un péndulo. ¿Y alguien me podría indicar algún péndulo en la vida diaria? Miren, algo tan simple como un columpio y genera una parábola el solo movimiento de ir y venir del niño o de las niñas. Ahí tenemos otro, ahí la parábola ya se forma, va a ser más grande porque la cuerda es más larga. También tenemos la parábola en el deporte, miren el basquetbolista. Ese lo vamos a ver, se los voy a explicar de ahí. Fíjense aquí, ya en una foto ya propiamente tal. Se ve la parábola, ¿cierto? Cómo tira la pelota el jugador y forma la curva para caer en el arco. Lo mismo la niña ahí, ¿ven? Y en el béisbol, ahí tienen un partido de béisbol cuando le pega con el bate, ¿cierto? O cuando lanza la pelota genera una parábola más abierta. Ya, vean la imagen esa. Fíjense que se ven tres parábolas, porque si él quiere lanzarla con más fuerza, es la parábola roja. Profe, Como profe, ven, profe, profe. dígame, El boomerang, ¿o no? En depende, boomerang también. depende cómo lo lances, porque el boomerang generalmente se lanza en forma horizontal y no hacia arriba, hacia el cielo.
Ya, fíjense que en este caso lo que favorece la caída de la pelota o que se forme la parábola es que la fuerza de gravedad la atrae. Si no, la pelota se iría volando. Por ejemplo, traten de lanzar un globo. El globo se va para cualquier lado dependiendo del aire. Ya, si se dan cuenta, ese juego del basquetbolista forma 3 parábolas. Va a depender cómo lance la pelota nomás, ¿cierto? Y miren, otros deportes. Ese se llama salto largo. Ese salto con carrera de, ¿cómo se llama? Con obstáculo. Ahí está saltando el obstáculo. Fíjense, ahí también se forma una parábola cuando el salto con garrocha. Y ahí tenemos varios deportes más. El golf, el de abajo, el de arriba es el salto alto. Sigamos en el deporte. Miren, el lanzamiento de la bala. En una parábola también la encontramos. Fíjense que la parábola, todas las que hemos visto son curvas hacia arriba, ¿cierto? Miren una que nos grafica una curva hacia abajo. Un nadador, cuando se tira a la piscina, entre que se hunde y vuelve a emerger, forma una parábola. Fíjense, cuando uno juega tenis, no, perdón, ping-pong, la paleta y dicen fíjense la pelota. Y saben ustedes que todas esas jugadas que se grafican ahí tienen nombre, miren. Las dos primeras son las trayectorias de la pelotita y las dos segundas, la verde y la negra, es decir, la verde es la que está más cerca del centro de la malla y la otra que está más lejos, casi en la punta de la mesa. ¿Se acuerdan que uno siempre juega y trata de que pegue en el borde de la mesa y el otro no le alcanza a pegar? Esos tienen nombre. Top pin, top spin y back spin. O sea, fíjense que para jugar los deportistas tienen conocimientos matemáticos. Profe, ¿y el voleibol también puede ser o no? También depende, sí, pues la pelota siempre hace la misma trayectoria. Fíjense, El ahí básquet tenemos igual. nuestro deporte rey, el fútbol. Cuando uno le pega una pelota para dar un pase. Fíjense, o cuando pega desde lejos y la pelota va hacia el arco, igual se forma una parábola mucho más extensa. Sí, pero sigue siendo una parábola. Aquí se nota más gráficamente, ¿ven? En el tiro libre que le atajó Bravo a Messi. En los juegos. ¿Y en qué juegos podemos encontrar la parábola? Dirán ustedes. Miren, po, en una simple montaña rusa, miren la parábola que se forma. Y allá atrás se ven varias parábolas más. Y también tenemos parábolas curvas hacia arriba, cuando están arriba de la montaña rusa. Y la otra parábola orientada con la curva hacia abajo. Ahí tenemos los dos tipos de parábolas. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, uno que les gusta jugar mucho, que van ahí a esos parques o algunas municipalidades tienen habilitadas estas cosas para que jueguen los skates. Esa U que se forma ahí también es una parábola. Pero se imaginan el muro se proyectar infinitamente hacia el cielo. Pero eso es parte de una parábola, ¿se dan cuenta? En la naturaleza, miren, el salto de un delfín. Y aquí se ve más gráficamente, miren. Forma una parábola. El salto del pececito a la otra pecera. Si se dan cuenta, también forma una parábola. En la arquitectura, ni se imaginan. Son dos monumentos conocidos por ustedes en dos países distintos, uno americano y otro, el puente de San Francisco. ¿Se dan cuenta que se forman parábolas de entre torre y torre, los cables? Y está hecho en un cuaderno de matemática para que vean ahí que se forma una parábola, está el eje X y el eje Y. Y miren la otra figura, la famosa Torre Eiffel. Esa parte de su arco de abajo de la base también forma una parábola. Miren en otras áreas, ni se imaginan, ¿eh? El lanzamiento de un cohete. ¿Sí? O dos cañones, miren, uno que apunta al castillo, hace una parábola mucho más larga y más extensa, y el otro que se está defendiendo hace una parábola más pequeñita. En la guerra también. Oiga, Miren, profe, pero esa del cañón no termina la parábola, porque cuando apunta al castillo, chocaría en el castillo, no llegaría abajo. ya, pero saca el castillo, pues si en el fondo igual te describe una parábola si tú tratas de hacer la gráfica, a eso voy. Porque capaz que el cohete explote en el aire y no alcanza a formar la parábola. Pero a eso voy. ¿Te imagináis las piletas de la primera parte? Se corta el agua, no hay parábola. Ah, sí, vos tienes razón. ¿Sí? Ya. Entonces a eso voy, que en el fondo te describe una parábola si estuviera en campo abierto. Voy a borrar la torre. Ya. Y miren,
¿Se han fijado? Cuando ustedes tienen una lámpara pegada a la muralla, se forma eso, tanto hacia arriba como hacia abajo. Fíjense que en la parte de arriba la lámpara es más angosta, por lo tanto la parábola es más cerrada. Y en la parte de abajo es más abierta, por lo tanto la parábola también es más abierta. Y ahí tenemos los dos tipos de parábola, orientada hacia arriba y orientada hacia abajo. Y miren dónde más, ni se imaginan. Miren el famoso restaurante ahí. Ahí también, ahí tiene dos parábolas, po. ¿Sí o no? Listo, vamos a la parte menos entretenida, pero se dio cuenta que podemos identificar parábolas en muchas partes, ¿ah? De hecho, tú cuando riegas, por ejemplo, o quieres mojar algo y lanzas el agua hacia arriba, también te forma una parábola, igual que las piletas. Ya, ¿para qué todo eso? Fíjense que cuando yo quiero determinar algunas cosas, yo voy a ocupar dos cositas. La primera que decía en el objetivo decía el discriminante, que vamos a calcular el discriminante. El discriminante me permite determinar si la función cuadrática corta o no al eje X. Si lo corta o no, si pasa o no. ¿Ya? Y cuando ocupemos la fórmula para calcular, la fórmula me permite determinar cuáles son esos puntos. El discriminante me dice si la corta o no la corta. Y la fórmula me va a decir dónde. Hoy día vamos a aprenderla solamente la primera parte, el discriminante. ¿Ya? Cuando la función cuadrática se iguala a 0 se llama ecuación cuadrática. Y eso que les quede clarito. ¿Ya? Ya, ahí está. Fíjense. Vamos a las observaciones. Yo les estoy mostrando nomás cómo sería una gráfica y cómo quedaría con el eje X y el eje Y. Si se dan cuenta, el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Fíjense, dice, la función cuadrática se iguala a 0 para encontrar la intersección de la parábola con el eje X. Ahí está señalizando con rojo qué es lo que quiero buscar, por eso le igualo a 0 para que me quede una ecuación cuadrática. ¿Lo ven? Es para encontrar esos dos puntos. La intersección de la parábola con el eje X se llaman ceros de la función. También se llaman raíces. Se llama intersección, ceros o raíces. Si quieren eso lo van anotando. La intersección de la parábola, es decir, donde corta el eje X, se llama ceros de la función, raíces de la función o puntos de corte. Conclusiones con respecto a lo que hemos visto. La función cuadrática es una gráfica de forma curva, ¿sí? La gráfica de la función cuadrática se llama parábola. La parábola generalmente, no siempre, generalmente intersecta al eje X, es decir, al eje que es horizontal. Para encontrar la intersección de la parábola con el eje X, la función cuadrática se iguala a 0. Y cuando la igualamos a 0 se llama ecuación cuadrática. ¿Sí? La intersección de la parábola con el eje X se llaman ceros de la función. Y los ceros de una función también se llaman raíces. Los que les decía delante, se llaman ceros o raíces. O puntos de intersección, tan simple como eso. Fíjense, ahí tenemos varias funciones cuadráticas. Si ustedes se fijan, yo les digo, ¿cuáles de ellas cortan el eje X? Ese que estoy marcando con rojo ahí. Ese es el eje X. Si se dan cuenta, la que está en verde y la que está en rojo cortan en dos puntos. La verde corta aquí cerca del -2 y allá en el 2. Y la que es cafecita o roja oscura corta poquito antes del -2 y poquito antes del 2. Y si se fijan hacia arriba, la negra, la curva negrita, corta en un punto. Y las dos de más arriba no alcanzan a intersectar el eje X. ¿Listo? Profe, sabe que no entiendo. ¿Pero qué no entiendes? Pues si estamos viendo si corta o no corte, todavía no sabemos, es lo que les voy a enseñar yo, a calcularlo, nada más. Ah, ya, todavía no está enseñando Todavía no el tema estamos de haciendo nada, no he calcular. hecho nada, les estoy mostrando cómo se grafican las funciones y para ello partí mostrándoles cómo eran arriba y después les mostré algunos ejemplos en la vida cotidiana. Tan simple como eso. Ya, Y ahora, profe. fíjate que las que te estoy mostrando son todas combadas, se prolongan hacia arriba, como la de la nadadora, o como el péndulo, el columpio, que es en esa forma. Claro, sí. ¿Ya? Pero pueden tener la otra forma. Ya, y si se fijan entonces,
tenemos la función que está en verde que corta en 2 puntos, la roja también corta en 2 puntos, la negra corta en 1 punto y las otras dos que están hacia arriba no cortan. O sea, cortan en 2 puntos, en 1 punto y en ninguno. Vamos viendo, veamos otro ejemplo, miren. Ahí tenemos una hacia arriba y hacia abajo y ahí está el eje X, miren el eje X. Bueno, ahí tienen otra. Miren el eje X que estoy marcando con rojo. En la primera. Si se fijan, la azul corta en 2 puntos o intersecta en 2 puntos. La roja también intersecta en 2 puntos. ¿Lo ven? Una está orientada hacia abajo y la otra hacia arriba. Veamos la segunda función que está al medio. Miren, también corta en 2 puntos, en -1 y 5. Nada más les estoy mostrando, todavía no les enseño a calcular nada, les estoy mostrando para que después sepan lo que vamos a buscar. Y fíjense en la tercera. ¿Se dan cuenta que dice raíz? Corta entre el -3 y en el -2,5 más o menos, y en la otra corta en el 0,5. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahí está cortando en 2 puntos. Entonces aquí la función cuadrática intersecta el eje X en 2 puntos. ¿Estamos claritos? 2 puntos. Veamos otro, miren. Si yo trazo el eje X, abajo, miren, donde dice vértice en la primera, corta en un puro punto. O intersecta en un puro punto. Miren las otras dos parábolas. Claro, esa en el centro, pero puede estar desplazada. Como la del segundo ejemplo, que una está en el centro y la otra está desplazada. Pero ambas son dos distintas. Ambas cortan en un punto. Po. Uno corta en el 0,0 y la otra corta en el 4. ¿Sí? Pero cortan en un punto. Entonces aquí les aclaro, la función cuadrática intersecta el eje X en un punto. Y fíjense en esa. Miren dónde está el eje X. Esa, la primera lo corta. No, ni siquiera lo No. toca. Y la segunda, tampoco. Entonces, la función cuadrática en este caso intersecta el eje X en ningún punto. Conclusión. Ahí tenemos las tres graficadas en un mismo plano. ¿Eh? La roja que corta en 2 puntos, la verde que corta en 1 punto y la violeta oscuro que corta en ningún punto al eje X. ¿Lo ven? Entonces, la función cuadrática puede intersectar o cortar al eje X en 2 puntos, en 1 punto, en ningún punto. ¿Ya? Ya, aquí viene lo interesante. Dice que la función cuadrática intersecta o corta el eje X en 2 puntos, en 1 punto o en ningún punto, depende del discriminante. ¿Y cuál es el discriminante? Me preguntarán ustedes. Se los presento. Es un triangulito o una letra D griega, por eso se llama discriminante, y se escribe, esa es la fórmula. ¿Les parece conocida las letras que aparecen ahí? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Son de la ecuación cuadrática. Son los coeficientes de la ecuación cuadrática, muy bien. Entonces, ya sabemos calcularlo. ¿Listo? Vamos a ir a calcular algunos entonces. Miren, está el coeficiente A, que es el que acompaña el X cuadrado, está el B y está el C. Maravilloso. Discriminante. El discriminante se calcula con los coeficientes A, B y C. Discriminante, ahí está de nuevo la fórmula, ¿cierto? Me dice que se lee delta o D de discriminante, es como un triangulito, ¿cierto? Que en física se llama también variación de tiempo, cuando colocan D de T. Apliquemos lo aprendido. Vamos a ver la siguiente función cuadrática. Miren, ahí tenemos una función, y es cuadrática porque está el X al cuadrado. Debemos identificar los coeficientes de la ecuación cuadrática. ¿Cuál sería el A? 1. 1. ¿Cuál sería el B? -2. ¿Y el C? Menos 3. Menos 3. Perfecto. Reemplacémoslo en el discriminante. Ahí está el discriminante y voy a reemplazar. Donde dice B al cuadrado, voy a colocar -2 al cuadrado. ¿Lo ven? Menos el 4 lo mantengo por A. ¿Y cuánto vale A? 1. Por C. 1. ¿Cuánto vale C? -3. ¿Se dan cuenta? Reemplacé nomás. ¿Sí? Ya, lo reemplacé. Voy a seguir en la otra hoja. Den vuelta a la hoja del cuaderno. Ahí está. El A, el B, el C y los reemplazo para que vean de nuevo. Donde dice B al cuadrado, tomo el valor de B y lo reemplazo. Y queda elevadito al cuadrado. -4 por, y el valor de A, que es 1,
por el valor de C, que es menos 3. Tres. ¿Qué se resuelve primero? La potencia. 2 por 2, 4. Menos con menos da más. Me queda 4 positivo. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 12. ¿Cierto? ¿Sí? Como el 4 está positivo y el 1 está positivo, me queda positivo. Y más con menos da menos. Me queda menos 12. Pero después, ¿qué hago yo? Menos con menos da más. Y me queda que vale 16. Acuérdense de eso, ¿ah? Anótenlo si quieren. Anoten. En la primera ecuación nos dio 16. ¿Listo? ¿Vamos a hacer otro? No, profe. Anoten, el primero nos dio 16. Veamos una segunda. Miren, ahí tenemos que A vale 1, B vale 4 y C vale 4. Cuatro. Tomo la fórmula y reemplazo. Donde dice B sería 4 al cuadrado. Menos, mantengo el 4, el A vale 1 y el C vale 4. ¿Sí? Ya, 4 por 1 por 4 y lo tenemos al lado. Lo vamos a volver a reemplazar. El B que vale 4 queda al cuadrado, 4, por el valor de A que es 1 y por el valor de C que es 4. 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 1, 4 y 4 por 4, 16. ¿Cuánto me da eso? 0. Cerito. Anótenlo. La segunda nos dio 0, una nos dio 16, la segunda nos dio 0 y vamos a calcular una tercera. Ya sabemos, A vale 1, B vale menos 4 y C vale 6. 6. Nos vamos a la fórmula del discriminante, que ya sabemos de memoria, B cuadrado menos 4AC. El B vale menos 4 y queda al cuadrado, menos 4 por A que vale 1, y C que vale 6. Vámonos a la otra hojita. Ahí está de nuevo, vuelvo a reemplazar. 4 por 4, 16, menos con menos da más, me queda 16 positivo. Menos 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. 4. Signos distintos se restan, queda 24, y como delante tiene un signo negativo, queda menos 8. ¿Sí o no? Ya, anotaron, la primera me dio 16, la segunda me dio 0 y la tercera me dio Cero. menos 8. Les voy a mostrar las tres funciones cuadráticas. Ahí están ordenaditas, la primera, la segunda y la tercera. Y vamos a ver su gráfico. Yo me dediqué, las grafiqué. ¿Qué viene en la primera? 2 puntos. Llega a Cortan 2 dos, puntos la cortan 2 corta. puntos. La segunda, al eje X, lo corta en 1 punto. Y la tercera no En lo un punto. corta. La tercera no lo Ninguno. corta. Ya, fíjense el discriminante. ¿Cuánto me dio en la primera? 16. En la segunda me dio 0. Y en la tercera Menos 8. me dio 8. negativo. Entonces, algo tiene que ver el 0, los positivos y los negativos. ¿Sí? Cuando es positivo, cortan 2 puntos. Cuando queda igualada a 0, cortan 1 punto. Y cuando es negativo el discriminante, no corta. Vamos a verlo, miren. Ahí están los gráficos. Están los discriminantes. Concluyamos. Fíjense, ahí está diciendo, si el discriminante es mayor que 0 significa si es positivo. La parábola intersecta el eje X en 2 puntos. Si es igual a 0, lo intersecta en 1 punto, y si es menor que 0, es decir, si es negativo, ¿cierto? La parábola intersecta el eje X en ningún punto. Con eso nosotros podemos más o menos determinar la gráfica. Por ejemplo, el tercer ejemplo, mire, el tercer gráfico puede ser el del columpio, ¿cierto? El primero, el del nadador, porque nos fijamos en la parte de abajo y la línea del eje X representa el borde de la piscina o el borde del agua, ¿cierto? Y el otro, no sé, pues podría ser algo que uno juegue y que quede a ras de piso. Pregunta, ya calculamos en cuántos puntos los corta, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿y cuáles? Entonces, ¿cómo determinamos cuáles son esos puntos en que la parábola intersecta el eje X? ¿Cuáles son? Sabemos que son 2 o que es 1, ¿cierto? Para la próxima clase, entonces, vamos a usar la fórmula para determinar en qué punto la función cuadrática intersecta o corta el eje X. Y además de eso, vamos a aplicar lo que hemos aprendido
en la solución de un problema práctico. Vamos a solucionar un problema real. ¿Ya, chiquillos? Muchas gracias. Esta ha sido nuestra querida clase. Bueno, algo anotamos, algo saltó, pero ¿te cacháis más o menos, no? Más o menos. Sí, yo también estoy como... Ya. Chiquillos, miren, si el Próxima clase- objetivo de la clase de hoy día era solamente ver dónde podemos No. ver funciones cuadráticas en la vida diaria. Fíjense, por ejemplo, si ustedes los ven en esta, miren, si les voy a mostrar, ¿ah? Para que vean y para finalizar la clase. Ah, ¿cuál de las dos, Esa. Ah, que no estaba finalizado. Ahí está. Miren. Vamos a ir a las aplicaciones prácticas. Por ejemplo, veamos una... Aquí, por ejemplo, miren. No aquí. Si la montaña rusa, la están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Ahora la ven? No. No, profe. Se puso oscura la cuestión. Ya, veámosla ahí nomás. Se puso oscura. Mira, la idea es, por ejemplo, si yo te digo la montaña rusa parte en el suelo, ¿cierto? Y después empieza a subir. Y después vuelve a bajar. Y yo lo que te puedo pedir, a los cuantos segundos, desde que la montaña rusa partió desde el inicio, volvió a tocar el suelo. Y eso tú lo puedes graficar en una parábola. Entonces ahí te estoy pidiendo los dos puntos donde intersecta el suelo, que sería el eje X. O la nadadora, po. Una vez que se hundió, yo te digo a los cuantos segundos logra llegar a la otra orilla formando la parábola. Y ahí estás descubriendo los dos ceros, los dos raíces, o las dos soluciones que corta el eje X, que en este caso el eje X es el nivel de la piscina. Un futbolista cuando patea un tiro libre del suelo, ahí estaría, ¿cierto?, intersectando a la tierra o al eje X, y cuando llega al arco y después cae al suelo, vuelve a intersectar, o una pelota de tenis, toca el suelo y con el bote vuelve a tocar el suelo. ¿Se dan cuenta que lo toca dos veces en una pura parábola? Y esa es la idea, encontrar esos puntos donde toca el suelo. ¿Ya, chiquillos? Ya pues, coloquen su nombre en el chat, por favor, los que no lo hayan puesto, y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, Chao, profe, profe. nos vemos, buenas noches. Terminado el Profe, una partido, pregunta. dígame. Profe, una ¿Yo debo pregunta. alguna materia? Soy Matías Palacio. O sea, alguna tarea, algo. No, nada, hoy día no vamos a dar tareas. Revise el PPT para que vea el partido tranquilo y revise la clase de hoy día, que se las vamos a subir al grupo, ¿ya? Profesor, una consulta, soy Cristina Reyes. Lo que Dígame, pasa es que yo Cristina. estuve con COVID y don Carlos me dijo que me comunicara con cada profesor para preguntarle si les debo nota. Ya, espérame en línea y chiquillos, que les vaya muy bien, se pueden ir Gracias. despidiendo nomás. ¿Alguna consulta de la clase alguien? Chao, profe. Chao, Jonathan.